Bienvenidos a Salud es Más, un espacio donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy tenemos a Noelia Soto, que es psicóloga de Monte Alminara, y vamos a hablar con ella de adicción a los videojuegos. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Pues empieza, si te parece, explicándonos qué se entiende por adicción a los videojuegos y cómo se diferencia un adicto de alguien que hace un uso intensivo de videojuegos. Es cierto que a día de hoy hay una preocupación general en torno al uso de los videojuegos, sobre todo en población adolescente. De hecho, vemos muchísimos padres que llegan preocupados a las consultas y a nuestra consulta, intentando buscar ese punto intermedio de que mi hijo o que mi hija esté jugando es sano, no es sano, hay un problema. Realmente, adicción a los videojuegos como tal, la preocupación aparece en los últimos años. De hecho, a raíz del año 2022, ¿vale?, que es cuando ya empieza a proponerse que existe en sí un trastorno por adicción a los videojuegos, pero la realidad es que los videojuegos, al igual que el uso de Internet, han llegado para quedarse. Es decir, siempre hemos jugado a los videojuegos, pero en este último año, o en estos últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, que ha provocado muchísimo tiempo en casa, que la población adolescente haya estado más tiempo aislada. Los videojuegos sí que fueron en ese momento una forma de socializar, es decir, una forma de mantenerse unidos a sus grupos de amigos, porque gran parte de los videojuegos pues tienen toda la parte más de uso online, es decir, puedes hablar, puedes interaccionar, puedes relacionarte, que de hecho es tan importante en esta población. Pero los últimos datos van apuntando en que en torno a un 8%, ¿vale?, de la población entre 14 y 18 años realmente puede ser diagnosticada de una adicción a los videojuegos. ¿Y eso se mide por horas, por uso de horas diarias o hay otros factores también? Solo exclusivamente por el uso de horas, no. Es decir, evidentemente no es lo mismo jugar 2 horas al día que jugar 8 horas al día, pero no es lo mismo porque 2 horas al día no te puede, o normalmente no te quita tiempo de otro tipo de responsabilidades o no hay un impacto tanto en tu vida diaria. Un chico o chica que juega 8 horas diarias supone que deja seguramente de relacionarse socialmente fuera de casa o deja de hacer tareas relacionadas con el estudio o deja de comunicarse con la familia. Es decir, ¿cómo vemos realmente que esto puede ser algo problemático? Depende del impacto que tenga en la vida del chico o de la chica. Sobre de todo las cosas que deje de hacer también, ¿no? Efectivamente. Es decir, ahí está el punto en el cual todos tenemos que estar un poco atentos, ¿no? Los padres muchas veces vienen y dicen, vale, es verdad que a lo mejor mi hijo o mi hija no está jugando 8 horas diarias, pero está 4 o llega del instituto y come, no habla nada, se encierra en la habitación y desde las 3 hasta las 7 no sabemos nada. Aparentemente son 4 horas, que aparentemente no es tanto, pero claro, mientras que está ahí no está hablando con la familia, no está estudiando, está dejando de lado otro tipo de responsabilidades. Y ahí es cuando tenemos que estar un poco más atentos, ¿no?, en ese sentido. Es verdad que no podemos suprimir un uso de los videojuegos de una manera tajante, porque los videojuegos han llegado y están, es decir, es una forma más de ocio, pero sí que hay que tener en cuenta todos los factores que están alrededor, es decir, cómo es el chico o la chica, qué es lo que le está pasando, si hay otro tipo de problemas asociados, si están viendo que a lo mejor pues tiene problemas de ansiedad, está teniendo asentismo escolar, está teniendo malas notas. De hecho, casi todos los padres empiezan a encender un poco la voz de alarma
cuando bajan las notas. Entonces, claro, de repente te llegan y te dicen, oye, pues mira, mi hijo o mi hija antes era de muy buenas notas y ahora resulta de que está suspendiendo un montón, y es que prácticamente lo único que hace fuera del horario es estar jugando. Y tú dices, vale, pues entonces sí que hay un por lo menos un problema. Hay un problema, es decir, tenemos que ver hasta dónde está el grado de problema, porque hay veces que no hablamos solo de una adicción, simplemente pues de un uso más problemático, ¿vale? O de un abuso, abusivo, ¿no? Exactamente, de un uso más abusivo, ¿no? Entonces hay que mirar un poco por ahí. ¿Hay un tipo de personas o de personalidades que tengan más riesgo de engancharse a videojuegos? ¿Cuál sería el perfil de personas con más riesgo? Bueno, perfil como tal suelen ser adolescentes. Me centro más en esta edad porque sí que es cierto que conforme va avanzando la edad va bajando también el uso problemático o el abuso de los videojuegos, ¿no? Aparecen a lo mejor otro tipo de trastornos o de problemas, ¿vale? Relacionados con otros juegos, pero con los videojuegos podríamos hablar de un chico o una chica que suelen mostrar problemas de autoestima, problemas a la hora de relacionarse, timidez, es decir, es mucho más fácil estar, por ejemplo, jugando, ¿no? o estableciendo una comunicación con personas a través de una pantalla, ¿no? Que al final yo no me estoy exponiendo a ver a esa persona en la realidad, entonces me va a costar muchísimo menos relacionarme. Suelen mostrar muchas veces también problemas de ansiedad, es decir, es una forma de desconectarme de, bueno, de a lo mejor problemas que tengo incluso en casa, ¿no? De evadirse. Exactamente, de evadir, de no pensar, de problemas que puedo tener en el instituto o en el colegio, problemas que puedo tener en casa, pero sobre todo va más en toda esta parte social, esta parte de autoestima, problemas con uno mismo, ¿no? Con la aceptación de uno mismo y muchas veces también el propio aislamiento, ¿vale? El saber que si yo estoy a través de un videojuego relacionándome, que al final me mantiene un poquito en contacto con la realidad, pero bueno, hace también que yo esté un poquito más aislado, ¿no? Depresión también, es decir, la población adolescente, de hecho en estos últimos años es algo preocupante, se habla mucho de la salud mental, precisamente, ¿no? Que se está haciendo como mucho hincapié y todo esto viene por aquí, ¿no? Adolescentes que tenemos deprimidos, ansiosos, que no saben manejar la frustración, que no se le están dando herramientas o no se está trabajando, ¿no? Previamente en todo esto, pues bueno, pues al final ponerte a jugar. Y es más fácil relacionarse así porque quizás se puede, digamos, fabricar una personalidad a su medida a la hora de relacionarse con otras personas y le resulta más fácil, quizás. Sí, de hecho, esa parte que es favorecedora por un lado, ¿no? Que era lo que te estaba comentando antes del tema de la pandemia, ¿no? Si no hubiéramos tenido toda la parte de internet o toda la parte del videojuego, adolescentes en un tramo difícil, es decir, hablamos de un año y pico, es decir, con 13, 14 años, que tienen que trabajar toda la parte... lo más importante para ellos son las relaciones sociales. Claro, entonces no puedes tener tiempo fuera de casa, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Tú te relacionas a través del videojuego y te da esta parte de relación social. Es verdad que uno de los riesgos precisamente que hay es crearte algo o una personalidad o una forma de interaccionar que realmente no se asemeja, ¿vale? a lo que eres tú. ¿Y por qué se habla de adicción en el caso de los videojuegos y no, por ejemplo, en el caso de la televisión, que hay gente que pasa muchísimas horas viendo y es prácticamente todo su ocio y deja de hacer otras cosas, a lo mejor? Sí, es cierto que ahí hay una diferencia, ¿no? Y es que cuando una persona pasa muchas horas viendo la tele, evidentemente hay algún tipo de problemática asociada, es decir, si yo me tiro 8 horas en el sofá viendo la tele, seguramente habrá que indagar un poco en tu estado de ánimo y qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, porque tampoco es algo muy normal en el sentido de que es dañino.
Pero los videojuegos tienen ciertas partes, tienen ciertas características que no tiene, por ejemplo, ver la televisión. Es decir, hablamos de un sistema, por ejemplo, de recompensa, es decir, yo estoy jugando, voy subiendo de nivel, tengo unas recompensas, eso supone para mi autoestima que estoy jugando mejor que a lo mejor otro jugador que estoy viendo. Luego hay una parte también que es el tema del dinero, es decir, que aunque el uso del dinero en los videojuegos ha ido decreciendo en estos últimos años, la otra realidad es que pagas en los videojuegos y tienes pues no sé, la mejor vestimenta, subes de nivel más rápido, entonces todo ese sistema de recompensa le genera a la persona que al final te enganches un poquito más, en cierta manera, ¿no? ¿Y cuáles serían los signos de alarma para padres que a lo mejor estén preocupados y digan, no sé si mi hijo o mi hija es adicto a videojuegos, si tiene un problema y estén ahí en la duda? ¿Cuáles serían esos signos de alarma? ¿Y qué pasaría si no se trata? ¿Dónde puede llegar? Bueno, de primera, en el momento en el que salta una alarma, que además los padres para esto, que conocen evidentemente a sus hijos, ¿no? Cuando les suele saltar la alarma es, como te comentaba antes, ¿no? Con el tema del asentismo escolar o el tema de las malas notas, ¿no? Es como el punto en el cual dicen, ¿qué está pasando aquí? Entonces ven que a lo mejor están mucho tiempo jugando a los videojuegos y ven que ya se relacionan menos que antes con los amigos, por ejemplo. Es decir, yo creo que ese sería el primer signo. Cuando el adolescente o la adolescente deja de hacer cosas fuera de casa para estar mucho más tiempo invirtiendo en el uso de videojuegos. Es decir, cuánto tiempo está aislado o aislada, si ha dejado de comunicarse. Es decir, los primeros signos suelen ir por ahí. Porque si juega online con sus amigos, pero no juega, o sea, quiero decir, no sale de casa, pero está relacionándose con ellos desde casa, ¿eso también sería un problema? También sería un problema, porque el poner una pantalla, por ejemplo, delante impide que tú desarrolles también estrategias a nivel social. Es decir, está muy bien relacionarte a través de los videojuegos, pero al final desarrollar otro tipo de interacción social fuera de una habitación o fuera de un mando es sano para el desarrollo de la persona, para todos, ¿no? O sea, al final hay que mirarlo también un poco en conjunto con nuestra etapa adulta. Tú puedes estar un tiempo en casa viendo una película y está muy bien, pero al final necesitas de interacción social. ¿Hay un número de horas que digáis, a partir de aquí hay que estudiarlo porque puede ser un problema de horas, no sé, diarias o semanales? No hay un número de horas. De hecho, cuando se percibe que la persona es incapaz de dejar de jugar, es cuando hay que estar también atento, aunque sea una hora. Es decir, si tú te pones una hora a jugar y le dices a tu hijo o le planteas al adolescente, vale, una hora y ya, y la persona es incapaz de dejar de jugar, o le cuesta, o tiene ansiedad, si en un momento determinado no, muchas veces es lo que hacen los padres, ¿no? Le desconectan la Play, le desconectan el router, aunque sea una hora, si el chico o la chica muestra inquietud, ya podemos ver que puede haber algún tipo de problema, aunque sea una hora. ¿Se puede prevenir la adicción a los videojuegos? Porque me imagino que tampoco es una solución decir, no, mi hijo hasta no sé qué edad, no sé si hay una edad a partir de la cual o hasta esa edad no se recomienda jugar. Hay que hacer sobre todo hincapié en el uso responsable, es decir, todos los videojuegos o todo el uso de los videojuegos tienen un tramo de edad, además está establecido así. Hay videojuegos que están destinados más a chicos más jóvenes o chicas más jóvenes y hay videojuegos que están destinados a más una población de pues, entre 14 y 18 años. Es cierto que los videojuegos no se pueden suprimir, pero entre otras cosas porque también tienen muchas partes positivas, es decir, hay uso de videojuegos en otros ámbitos que son totalmente sanos, es decir, en exposiciones, por ejemplo, a traumas, en exposición a afrontar situaciones complicadas. Eso son como terapia, ¿no? Efectivamente, es decir, se utiliza también en terapia
con chicos que a lo mejor o chicas que tienen trastorno de hiperactividad, es decir, hay un uso que es un uso sano y luego el hincapié es sobre todo en la prevención, es decir, en ver en que si se usa el videojuego que no sea solo y exclusivamente el uso del videojuego como ocio, es decir, el trabajar con los adolescentes, que el ocio, que el relacionarse es mucho más amplio que centrarse solo en el ámbito de los videojuegos. Pero prohibirlo no sería una solución. No. Sería una prevención eficaz. No, sería como en un momento determinado prohibir el uso de Internet. Es decir, el uso de Internet, estamos en la época del Internet, entonces prohibirlo no tendría ningún sentido porque está ahí y es necesario utilizarlo responsablemente, pero... ¿Cómo se trata? Bueno, pues una vez que ya vienen, hacemos una evaluación, vemos cuáles son los problemas que hay relacionados, se va directamente al conjunto familiar, es decir, trabajamos con la persona, con el adolescente o con la adolescente que en un momento determinado pues, pueda presentar algún síntoma de ansiedad o algún síntoma, algún problema a la hora de relacionarse. Se trabaja directamente con el adolescente y luego se trabaja todo el entorno familiar. ¿Por qué? Porque normalmente también aparecen problemas de comunicación. Padres pues muchas veces ausentes por el trabajo, poco tiempo de estar en casa, poco tiempo para compartir con los hijos, poco tiempo para en un momento determinado sentarse todos juntos y promover una buena comunicación. Entonces se aborda desde muchas perspectivas. De hecho, me viene a la cabeza, por ejemplo, es decir, ahora es muy común, que antes era impensable, pero ahora es muy común ver a padres o familias en un restaurante, por ejemplo, y con su hijo o con su hija que está en el carrito y está a lo mejor un poco más inquieto o más inquieta, lo primero que le dan es un teléfono móvil, es decir, desde muy pequeñito en cierta manera, ¿vale? Le vamos metiendo en el mundo. Y normalizando que eso es la forma exactamente, de ocio, ¿no? Y normalizando como forma de ocio, que está bien, pero hay que tener en cuenta que en la familia tiene que existir una comunicación. Luego muchas veces hay problemas familiares que van más orientados a pues, problemas en el matrimonio, padres divorciados. O sea, no se trata solo la adicción a los videojuegos, sino que se va un poco al origen de por qué se ha generado y se trabaja todo. Se trabaja todo el entorno. Al final, cuando el chico y la chica está ahí, a lo mejor es para evadirse de una discusión de los padres. Sí, que tiene otros problemas. Y me gustaría ya para terminar, Noelia, que nos contaras si es más frecuente en chicos que en chicas o si no, eso está más o menos igualado, y si es más fácil desengancharse de una adicción a los videojuegos que de otro tipo de adicción pues que sea más física, como a una sustancia o al alcohol. Suele haber más uso por parte de los chicos, tanto en horas como en frecuencia. Es decir, es verdad que las chicas se han incorporado al uso, ¿vale?, de los videojuegos, pero los videojuegos siempre han estado más vinculados a los chicos, ¿no? Y ya te digo, recientemente con los últimos estudios del Plan Nacional de Drogas, precisamente hay un gran desajuste entre el uso que hacen los chicos y el uso que hacen las chicas. De hecho, los chicos juegan muchísimas más horas. Y en cuanto a la facilidad para desengancharse, ¿es más fácil que de otro tipo de adicciones, que pueden ser sustancias que también se ve físicamente un deterioro? ¿O? No es ni más fácil ni más difícil, depende de dónde lo pillas, en qué momento lo pillas. Es decir, si tú pillas la problemática antes o cuando está empezando y empiezas a trabajar desde el principio, es mucho más sencillo que la persona se recupere. Pero no hay una diferencia significativa entre que sea más fácil salir de una adicción a los videojuegos que de una adicción al alcohol, por ejemplo. Depende también de muchos factores personales, de cómo sea la persona, de cómo está, de otro tipo de problemáticas asociadas. Pues vamos a quedarnos con ese mensaje, que ante los primeros signos de alarma pues habría que consultarlo para evitar que eso vaya más. Muchas gracias, Noelia, encantados de tenerte aquí en Salud es Más. Muchísimas gracias a vosotros.